Buenas tardes, mi nombre es Rui Guzmán y hoy les voy a hablar sobre los 7 periodos de la música o sus siete etapas, que estas han ido cambiando conforme pasan las culturas y los diferentes tipos de personas que tienen diferentes formas de expresarse. La música es considerada un arte y al principio el arte fue considerada una forma de crear o hacer relucir diferentes tipos de emociones. La primera etapa de la música fue la música prehistórica, que comenzó en el año 50.000 a 5.000 antes de Cristo. En este tiempo, la música se empezó a crear mediante instrumentos como la flauta y la ocarina, y también se utilizaba mucho la voz y el cuerpo para crear los tipos de sonido. Estos fueron hechos en diferentes tribus o pequeñas comunidades primitivas. Y los instrumentos normalmente estaban hechos de madera. La siguiente etapa fue la música antigua, que data de 5.000 a.C. a 500 después de Cristo. En este periodo ya se empezaron a crear diferentes tipos de instrumentos, de madera obviamente, o de madera, huesos o cerámica. Y estos fueron empezados a crearse en el antiguo Egipto y Mesopotamia, donde ya la música estaba un poco más avanzada y se podían contar con diferentes instrumentos y composiciones. Algunos instrumentos que se crearon fueron las arpas. Los griegos fueron la cultura o las personas que empezaron a crear la música y ya empezaron a ver como algo relacionado con las matemáticas. El filósofo y matemático Pitágoras dice que la música es un tipo de medicina para el alma y para el cuerpo. Después de que Roma conquista Grecia, los romanos empiezan a evolucionar y a sacar diferentes técnicas para la música, donde también se podían empezar a hacer diferentes obras de teatro con música de fondo, lo cual les daba un plus a sus obras. Ya la siguiente etapa es de música medieval y renacentista, que fue de 500 a 1600, donde empezó un tipo de música que se conoce como el canto gregoriano. En este tipo de música casi no había muchos instrumentos, ya que lo que más importaba era que se escuchara una voz normalmente un poco gruesa, que por lo que siempre era un hombre que cantaba. Se podía cantar en latín y a capella. Aquí ya también se empezaron a crear los sonidos, diferentes tipos de sonidos o partituras, y las notas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. También está la polifonía, que son los diferentes tipos de sonidos. Son 2 o más voces independientes y que hacen una sola melodía a través de 2 voces. El siguiente periodo es de música barroca. En la música barroca fue la que más estuvo acompañada por diferentes sonidos o adornos y detalles, ya que también esta era la música que se utilizaba más que nada en la iglesia. En la iglesia y fue también donde se empezaron a hacer la ópera. Comenzó la ópera, se estableció en ese periodo, y formas como los minuetos. La siguiente época es de música clásica, que es del 1750 a 1820. En este periodo ya se empezaron a ver diferentes tipos de compositores, como fue Mozart y Beethoven, que comenzaron con diferentes tipos de instrumentos, y en ese periodo ya estaba el piano como uno de los instrumentos muy importantes. También se empezó a crear la orquesta, que pues son diferentes tipos de instrumentos que se combinan para crear una sola melodía. Algunos de los compositores o representantes de esta época fueron Mozart, Antonio Salieri, Luigi Boccherini y Beethoven. La siguiente época es de música romántica, que es de 1815 a 1910. En este periodo se buscó hacer algo completamente distinto, algo completamente opuesto a lo que fue la música clásica,
ya que la música clásica se dice que era un periodo donde se utilizaba más la razón y las obras no te daban tanta emoción o creaban tantas emociones como fue el movimiento romántico. El movimiento romántico fue un periodo donde se deja de lado el racionalismo y se empieza a usar la emoción para crear diferentes tipos de emociones. Se conoce como un periodo de rebeldía debido a esto. Fue un pensamiento que empezaron a adoptar en Gran Bretaña y Alemania. Y uno de los principales grupos de representantes de esto fue el grupo de Jena, de la Universidad de Jena. Y este se reconoce como el primer grupo en darse a conocer, ya que fueron publicados en una revista llamada Athenaeum, donde llegó al mundo sus diferentes tipos de pensamientos. Y el periodo del romanticismo no solo afectaba a la música, también afectaba a diferentes ellos poetas, los escritores y obviamente a los músicos. Uno de los más importantes fue Beethoven, que era un alemán, que al principio de su carrera empezó como alguien de música clásica, pero conforme pasó el tiempo empezó a hacer sus sonatas o sinfonías más apoyadas en el romanticismo. También en este periodo ya el piano se hizo un instrumento más importante, ya que la mayoría de los compositores hacían sus partituras en piano. Todos sabían componer en piano. No había nadie que no supiera componer en piano. La etapa que sigue es la última, que es el modernismo, que es el siglo XX de 1890 hasta la actualidad, que es donde se empiezan a ver diferentes tipos de softwares mediante computadora, softwares informáticos que dejaban de lado los instrumentos, ya que mediante la computadora se podían crear sonidos que no se podían hacer ni con los instrumentos, ni la voz, ni con el cuerpo. Y después ya en este periodo es donde se empezaron a aparecer diferentes tipos de música, géneros, como son el jazz, el pop, el rock, el country, el alternativo, el reggaetón, por ejemplo, y todos estos más. Y estos han sido los 7 periodos de la música y espero que les haya servido.